Bueno, chicas, aquí estamos de regreso y les propongo continuar con el estudio de Santiago capítulo 3, donde estamos estudiando acerca de la influencia de la lengua. Estuvimos viendo que además en el capítulo 3 Santiago habla acerca de la influencia del maestro, habla de la influencia de la lengua que tiene poder para dirigir, como el freno y el timón, para destruir, como el fuego y un animal salvaje, para deleitar, como una fuente y como un árbol. Pero hoy puntualmente vamos a ver la influencia de la sabiduría, porque todo esto que sale por nuestra boca se origina en el corazón. Y esto es lo que Santiago va a querer expresar ahora, hablándonos de los dos tipos de sabiduría que presenta en esta parte del capítulo. Cuando nosotras leemos a partir del versículo 13, él comienza otra vez, como acostumbra en su don de enseñanza, a hacerlo con preguntas. Y él allí en el versículo 13 va a decir: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre, resalta la palabra clave de la epístola de Santiago, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Antes de avanzar en la lectura, yo relaciono esta parte del capítulo con lo que el Señor Jesús expresó en Mateo capítulo 12, versículo 34. Él allí hablaba y le decía a la gente: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Esto me hace relacionar una popular frase que dice: el pez muere por la boca. Y nosotros, como seres humanos, hablamos habitualmente de lo que abunda en nuestro corazón. Por ejemplo, si nuestro tema de conversación siempre es la economía del país, la economía, el dólar, el dinero que no alcanza, es porque en mi corazón estoy amando al dinero. Pongo este ejemplo, vos pensá, investigá cuál es la temática que más esbozas con tu lengua, o todo el día estás hablando de Dios, de su palabra, de la dependencia de Dios, de qué hablas, porque de lo que hablas es lo que está almacenado en tu corazón, es lo que está influenciando tu vida. Por eso hablamos de influencia. Voy a continuar con la lectura. Dice versículo 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Seguime con tu mirada al versículo 13. Volvemos a la pregunta de Santiago. ¿Quién es sabio y entendido? ¿Quién se cree sabio? Bueno, demuéstrelo. Les doy la oportunidad. A ver, demuéstrenme sus conductas con buenas obras, con sabia mansedumbre. Vuelve a utilizar la palabra sabiduría y mansedumbre del capítulo 1. Se necesita sabiduría para usar correctamente los conocimientos. Yo puedo ser una mujer que tenga conocimientos de todo un poco, conocimiento bíblico, pero voy a necesitar la sabiduría para poner en práctica estos conocimientos. Porque si yo no permito que influencien en mi vida, entonces esto se va a ver reflejado en mi conducta. Pero también dice sabia mansedumbre. Y te recuerdo que habíamos visto este término, no solo es fuerza bajo control, sino que mansedumbre también es docilidad. Mansedumbre también es humildad. Y eso es lo que mi conducta tiene que mostrar, dice Santiago. Mostrar sabiduría y mansedumbre.
Ahora, nos va a comenzar a describir, toma nota en tus apuntes, cuál es la sabiduría terrenal. Y antes de que anotemos estas características de la sabiduría terrenal, ¿sabes que esta semana en la lectura bíblica que nuestra iglesia nos propone, estaba leyendo el Salmo 37, el cual me ministró muchísimo, Dios habló a mi corazón, y encontré en los versículos 30 y 31 una especie de síntesis de lo que Santiago está enseñando acá en el capítulo 3. Y mira lo que dice Salmos 37, 30 y 31. La boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia, porque la ley de Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Miramos ahora sí la sabiduría terrenal. En el versículo 14 nos va a decir, a ver, examínense, ¿tienen celos amargos? Que vendría a ser algo similar a arder de envidia. ¿Hay contención? ¿Sos una mujer contenciosa? ¿Y esto de qué me habla? Es una persona que provoca peleas por su ambición de sobresalir. Eso es contención. ¿Sos una mujer contenciosa? Porque si vos tenés estas características, quiero decirte que la sabiduría terrenal es la que está influenciando tu vida. Y ahora Santiago va a ser muy duro, porque va a decir, la sabiduría, esta clase de sabiduría, que no es la que desciende de lo alto, o sea, no es la que desciende de Dios, es una sabiduría terrenal, animal y diabólica, porque donde hay celos y contención, como consecuencia, el efecto es perturbación y toda obra perversa. Anota estas 3 características de la sabiduría terrenal. Es animal, que tiene que ver con lo sensual. Es terrenal porque es una sabiduría que se limita a esta tierra, y es diabólica porque Satanás mismo es la que está manipulándola detrás. Y cuando nosotros miramos estas 3 características, podemos ver detrás de cada una de estas 3 características a los 3 enemigos que tenemos los cristianos: el mundo, la carne y Satanás. ¿Cuál es el resultado? Celos, rivalidad, desorden y toda clase de mal. Lamentablemente, este tipo de sabiduría muchas veces nos puede influenciar e influencia a muchos cristianos. Por eso a veces hay desorden, por eso a veces no hay paz, por eso a veces hay contienda, hay personalismos, hay orgullos, porque el yo quiere aflorar y porque esta sabiduría es lo que está influenciando nuestras vidas. Pero hay una opción, hay una alternativa. Hay una sabiduría totalmente diferente, que no proviene de esta tierra, proviene de lo alto, proviene del cielo, proviene de Dios, y es la sabiduría celestial. Mira lo que va a decir en el versículo 17 y 18. Pero la sabiduría que es de lo alto, y comenzá a hacer la lista, porque va a dar varias características, Santiago. Es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Vamos a describir un poquito cada una de estos tipos de virtudes de la sabiduría de lo alto. Primeramente, pura. Es decir, sobre todas las cosas, la sabiduría de lo alto es pura, es limpia, es santa. ¿Y sabes a dónde se nota eso, mi querida amiga? En nuestra lengua. ¿Son puras mis conversaciones? ¿O utilizo palabras deshonestas, palabras corrompidas, que en realidad son, en el original, es palabras podridas? ¿Tengo conversaciones de doble sentido? Cuidado, que nuestras conversaciones sean puras.
No me estoy hablando, no me estoy refiriendo solamente a las palabras deshonestas que pueden salir de nuestra boca. A veces utilizamos palabras groseras que también hieren y que también son pecaminosas. A veces reemplazamos una mala palabra por no pronunciarla con alguna palabra similar y en definitiva la intención era la misma. ¿Es pura tu lengua? ¿Sos una mujer que se influencia por la sabiduría, por la pureza? Que esto se refleje en tu lengua. Pero también Santiago va a decir, es primeramente pura, es pacífica, o sea, la sabiduría de lo alto produce paz. Me miro, mi lengua produce paz, pacifica, o cuando hay un problema, yo estoy llenando la cabeza a esta, llenándole la cabeza a la otra, y en vez de apaciguar, de poner un paño frío, de atenuar, para que haya paz entre mis hermanas, mis amigas, en la familia, estoy sembrando discordia con mi lengua. Que mi lengua sea pacificadora. Que yo pueda unir con mi lengua si sé de alguien que está enemistado. Yo quiero dejarme influenciar por la sabiduría de lo alto. Yo quiero ser una mujer que me gobierne la sabiduría de lo alto. Porque también voy a ser una mujer amable. Porque esta es otra de las características de la sabiduría de lo alto. Amable. ¿Y esto qué significa? Que no se impone, que da lugar a otra. Que seamos amables, que sepamos reconocer a las demás, que no siempre querramos ser nosotras. Tenemos que ser mujeres amables. Tengo que dejarme influenciar por la sabiduría de lo alto. Mira qué maravillosas virtudes que vamos a ir incorporando. Pura, pacífica, amable, benigna, alguien que está dispuesta a aprender de los demás. Esto significa ser benigna. En este caso, en Santiago capítulo 3. ¿Pero qué más? Misericordiosa. Porque una mujer que se deja influenciar por la sabiduría de lo alto va a ser una mujer que va a tener compasión hacia el necesitado, y eso lo venimos estudiando, chicas, desde el capítulo 2. Cuando yo digo que tengo una fe dinámica, naturalmente me tiene que surgir el amor al necesitado. Y aprovecho este momento para animar al grupo de ayuda a los necesitados que está bendiciendo en nuestra iglesia a tantas personas que están pasando necesidad en esta cuarentena. Doy gracias a Dios por esos corazones sensibles, compasivos y misericordiosos que ven la necesidad y que actúan en consecuencia. Gracias, chicas. Cada una de ellas sabe a quiénes me estoy refiriendo y quería aprovechar en este momento, animarlas y alentarlas y a motivarlas a continuar con ese corazón misericordioso, porque ustedes están predicando el Evangelio con cada plato de comida que hacen en las ollas populares, con cada prenda de vestir que le entregan a un necesitado, por cada mercadería o alimento no perecedero que mandan a los hogares que necesitan. Gracias, mujeres dominadas por la sabiduría celestial. Pero continúo, es una sabiduría que lleva buenos frutos. Es que no puede ser de otra manera. La sabiduría de lo alto me hace fructificar buenos frutos para la gloria de Dios. Mira, estaba leyendo esta frase que te quiero compartir. La sabiduría del hombre es locura para Dios, y la sabiduría de Dios es locura para el hombre. La sabiduría del hombre está basada sobre la razón, mientras que la de Dios se basa sobre la revelación. La sabiduría terrenal será destruida, mientras que la de Dios permanecerá para siempre. El poder de tu lengua. La influencia que estamos generando con nuestro hablar, con la palabra que es poderosa,
con lo que decimos, la influencia de la sabiduría que nos está gobernando, que se evidencia en nuestro hablar. Y vos dirás, ¿y ahora qué hago? Deberíamos usar un tapaboca espiritual. Así como ahora se puso tan de moda, ¿no? El barbijo tapaboca, porque nos podemos contagiar del virus o del coronavirus. Qué bueno sería que cada una de nosotras a partir de hoy nos coloquemos el tapabocas espiritual. El tapabocas espiritual. ¿Cómo? ¿Cómo lo hago? Mira, anoté 2 palabras claves y quiero que la anotes a modo de herramienta, de recurso para aprender a controlar nuestra lengua. Primero, oración y segundo, resolución. Pongámonos el tapaboca de la oración y el tapabocas de la resolución. ¿Por qué digo la oración? Me tomé del Salmo 141, versículo 3, que dice: pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. ¿Sabes qué? Algo que aprendí hace varios años atrás es que podemos orar con la palabra de Dios y es algo que a mí me ha resultado tan beneficioso, por eso lo enseño, por eso lo aconsejo. Dios nos ha dejado el recurso de su palabra para que podamos estudiarla, para que podamos ponerla en práctica, pero también para que podamos orarla. Y yo voy a comenzar a orar con esta oración del salmista: Señor, pon guarda a mi boca. Oh Señor, guarda la puerta de mis labios. Señor, hoy, cuando me siente a la mesa a degustar un rico almuerzo con mi familia, que no salgan críticas de mi boca, que no salgan chismes, que yo pueda edificar a mi esposo y a mis hijos. ¿Sabes que a veces nos cuidamos mucho de la puerta para afuera? Porque bueno, ¿qué van a decir? A veces, en otros casos no. Hay gente que ni aún así, quizás a veces en la misma iglesia está hablando de más. Y a veces nos descuidamos o nos relajamos en el hogar. Qué grave error. ¿Sabes que lamentablemente hoy hay muchos hijos alejados del Señor porque en la sobremesa de su casa se habló de los pastores? Se criticó al hermano, se criticó el culto, se criticó a la iglesia, se criticó a todo el mundo. ¿Qué te parece si a partir de hoy usamos el tapabocas de la oración y le decimos: Señor, ¿sabes qué? Guarda la puerta de mis labios. Santiago había dicho en el versículo 8, ningún hombre es capaz de domar la lengua, pero vos me diste el Espíritu Santo. Y yo sé que lo puedo lograr, porque el Espíritu lo hará por mí. Él está en mí desde el día que soy su hija. Y Él lo va a hacer en mí, para que yo aprenda a controlar mi lengua. Para que yo aprenda, como dijimos en el bloque anterior, a deleitar con mi lengua. Y el primero que tengo que deleitar es a mi esposo o a mis hijos o a quienes vivan conmigo bajo el techo de mi casa. Yo quiero edificar el corazón de mis hijos, yo quiero deleitar. Yo quiero que cuando mi hijo se acerque a mí con algún problema, en confianza me pueda abrir su corazón y yo pueda refrescarlo con una palabra, con palabra de Dios. Pero la otra herramienta o el otro tapaboca se llama resolución. El primero era oración, pero el tapaboca de la resolución se encuentra en el Salmo 49:3 y dice: mi boca hablará verdad, sabiduría, y el pensamiento de mi corazón, inteligencia. Pero también te agrego uno más, Salmo 17:3. He resuelto que mi boca no haga transgresión. He resuelto que mi boca no haga transgresión. ¿Sabes qué te quiero invitar ahora? Que puedas tomar una lapicera y allí, en tu cuaderno de apuntes, donde has anotado lo que has podido aprender en este capítulo,
puedas anotar, como yo lo estoy haciendo ahora, la palabra resolución, 2 puntos. A partir de hoy, poné la fecha. Resuelvo que mi boca no hará transgresión. Y quizás vos me digas lo que yo estoy pensando ahora. Estoy segura que estás pensando lo mismo. Pero Gaby, ¿y si prometo y no cumplo? No sé. Tenemos al Espíritu Santo. Mira, estoy firmando la hoja. Porque yo sé que a partir de hoy yo voy a hacer un pacto con el Señor y que cada vez que yo abra mi boca para hablar de alguien que no está presente, para juzgar o para decir algo malo, cada vez que yo abra mi boca y no sea para bendecir, yo sé que me voy a acordar que hoy el Señor me dijo, resolviste con tu boca no hablar transgresión. ¿Y sabes por qué voy a poder en el nombre del Señor Jesús? Porque voy a estar orando todos los días, para que el Señor guarde la puerta de mis labios. Chicas, Dios nos permite estar en esta tierra para edificar esta tierra con la palabra de Dios. ¿Sabes que si nosotras callamos, dice la Biblia, las piedras hablarán? ¿Qué te parece si a partir de hoy empiezas a usar mucho más tu boca para hablar del Evangelio de Cristo, para bendecir a una amiga, para aconsejar con palabra de Dios? Vamos a cerrar este tiempo con una oración y nos vamos a presentar delante de Dios y le vamos a presentar esta resolución que acabamos de firmar, este pacto que hicimos, de consagrar nuestra lengua para la gloria de Dios y para el deleite de los que me escuchan. Señor, estás viendo nuestros corazones. Estás viendo que queremos realmente tener una boca que edifique, que deleite y no que destruya. Quizás en esta mañana, Señor, te tengamos que pedir perdón. Perdón porque muchas veces usamos la lengua para destruir, para hablar de esa amiga que no está presente, para juzgar a otra, para murmurar. Pero gracias, Señor, porque hoy nos vimos en el espejo de tu palabra y no queremos ser necias. Queremos vivir en sabia mansedumbre, como decía Santiago. Queremos corregir aquello que veníamos haciendo mal, porque en tu misericordia, Señor, hoy nos vas a permitir la oportunidad de comenzar de nuevo y de consagrar esta boca que nos diste para hablar de ti, Señor. Pero para eso, Señor, también ahora pactamos el llenarnos de la sabiduría celestial, porque de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Oh Dios, llénanos de ti. Señor, que amemos cada día más tu palabra y que amemos el estudio de tu palabra. Profundo. Que tengamos hábito de estudio para la gloria de Dios. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, quiero agradecerte por haber estado ahí, en tu casa, escuchando, aprendiendo juntas acerca de esta epístola preciosa y práctica que nos dejó Santiago para que podamos cambiar, que podamos hacer ajustes. Quiero motivarte, querida alumna, una vez más, a que tengas un hábito de estudio bíblico, un hábito donde, aparte de nuestro devocional diario, que es precioso tener ese encuentro con el Señor, podamos tener en la semana, aunque sea 1 hora semanal, un tiempo de estudio profundo de la palabra de Dios. Mientras más conozcamos a Dios, más se va a notar en nuestra vida
y por eso te motivo y te desafío. Que el Señor te bendiga y hasta la próxima oportunidad donde nos encontremos otra vez juntas estudiando la Biblia en casa. Chao.